Hoy vamos a hablar con el escritor Nicolás Martínez. Vamos a esperar a ver si se conecta por aquí. Esta semana se publicó la versión en inglés de la novela de Nicolás Martínez y vamos a aprovechar esta oportunidad para conversar. Ahora le vamos a dar detalles. Creo que ahí nos vemos. Hola Joaquín, ya te ¿Ya me escucho. estás escuchando? Te veo perfecto. ¿Me ves bien? Vale, perfecto. Dame un segundito. Per- Perdón. Qué gusto Ahora te saludarte de veo. nuevo, ¿Cómo Joaquín, estás, en Nicolás? esta deliciosa tertulia literaria que de cuando en cuando tenemos. Sí, yo siempre eh, me gusta mucho esperar este tipo de conversación porque yo te respeto mucho porque sé que cada cosa que dices es producto de como de un análisis profundo, ¿no? Entonces, confío mucho Muchas gracias. en tu criterio, ¿no? Estaba diciendo al inicio de esta conversación que esta semana se Un, publicó tu novela Storm en inglés una, y un poco, sí, entonces yo te invité a que esta conversación, en este marco del lanzamiento de tu novela en inglés, eh, hiciéramos un poco un juego ok, y ok. vamos a ver cómo nos sale, ¿no? Eh, yo quería comenzar esta conversación diciendo que los que escribimos ficción, hay una pregunta que nos hacemos siempre y que es la que nos ayuda a escribir las historias, Ujú. que es, ¿qué Así es. pasaría si? ¿Qué pasaría si? Y, eh, y en tu caso, tu base son los hechos reales. Entonces, tú utilizaste esa pregunta, por ejemplo, para Ujú. cambiar un poco la historia en Antidot, Sí, cuando hablaste de la Segunda Guerra Mundial, y ahora en esto utilizas esa pregunta para hechos que todavía no han ocurrido, pero muy recientes, ajá, o sea, que son inminentes, ¿no? Eh, entonces, quería un poco aclarar esto porque nosotros no vamos a hacer predicción. O sea, nosotros en esta conversación no vamos a hacer predicciones, sino vamos a jugar a eso de el qué pasaría si. Es un poco me gusta pensar en esa imagen de poner luz cuando por ejemplo uno está manejando, que uno tiene un sitio oscuro, que necesita un retrovisor y hay un sí, punto, un punto que uno no está viendo. Entonces, me gustaría escucharte con respecto a algunos temas ok. para quizás ponerle luz a cosas que no estamos viendo y que el día a día no nos permite reflexionar Ok, porque todo pasa tan de acuerdo. vertiginosamente, ¿no? Eh, tú me enviaste, entonces para iniciar esta conversación, quiero aprovechar un listado de temas que tú me enviaste previo a esta conversación y lo que me llamó la atención de este Ajá, listado son algunas acotaciones que tú pusiste, ¿no? Entonces, y yo subrayo. Y entonces yo quisiera que la conversación fluyera a partir no de los temas, sino de esas cosas que me llamaron la perfecto. atención del listado que me diste, ¿no? Eh, hay dos temas que yo quisiera comenzar porque están muy de actualidad, que es Europeo. las elecciones para el Parlamento Europeo, que son la semana próxima. Y si nos da tiempo, también me gustaría conversar sobre
las elecciones en Estados Unidos porque esta semana sentenciaron o acusaron a Trump de soborno y un poco él tiene vistas de, él quiere ser el candidato nuevamente presidencial, entonces quería iniciar esos temas. ¿Y por qué estos temas? Porque Así estos así temas es, sustentan tu novela, ¿no? así es. Storm. Sí. Eh, a mí me llama la atención estas elecciones del Parlamento Europeo porque estas elecciones son cada 5 años, ya esta sería la número 11, pero es la primera luego del Brexit. Y en este listado que tú me enviaste, me rescato una de tus preguntas. ¿Pesará el euroescepticismo? O sea, el hecho, ¿qué diferente va a ser esta elección o cómo lo ves tú con este antecedente del Brexit? ¿Eso va a ser fuerte a la hora de estas elecciones o hay otros Lo temas que te primero, lo primero que preocupan? me gustaría es un poco darle contexto a la conversación que vamos a tener y por qué estamos tratando estos temas. Eh, Víctor Ogliastri, un gran eh, entrevistador literario que existe en Colombia, me preguntó en alguno de los conversatorios que tuvimos acerca de literatura, me hizo una pregunta fantástica y me dijo, ¿por qué crees que la realidad puede ser predictiva tratándose de la investigación y los análisis que tú haces en tus novelas? Y yo básicamente lo que le respondí es, cuando la realidad es predictiva en la medida en que tú unes elementos de la historia de décadas atrás con lo que hoy puede estar ocurriendo en determinado lugar o en determinada nación y unes esos sucesos del pasado con la actualidad y definitivamente entre la historia y la actualidad, esa realidad puede llegar a ayudarnos a predecir hechos que pueden suceder. Y dándole curso a esa idea que me preguntó en su momento Víctor, eh, tú, tú me traes a colación, digamos, el listado de cosas que podrían darle contexto entre la realidad y la ficción a Storm, la novela que estamos lanzando en inglés. Eh, y te tengo que decir a ver, con cierto grado de asombro que muchos de los temas que están en este listado aparecen en una parte al inicio de la novela de Storm, en una entrevista que le hace un gran periodista intelectual y escritor norteamericano, estadounidense, a uno de los personajes de la novela, que se llama Craig Eastman, Farid Zakaria. Farid Zakaria aparece al principio de la novela hablando con Craig Eastman acerca de un libro que analiza hechos de 1939, de ese periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, de algunos hechos de la Primera Guerra Mundial que vinculan a la realidad de Europa en la trama y en la ficción de la novela. Y bueno, esos temas son los que hacen muy agradable la novela porque de alguna forma le dan mucha actualidad. Y claro, toda realidad militar o bélica tiene un trasfondo político, social y económico. De tal manera que todos estos hechos que en esa entrevista se mencionan entre Farid Zakaria y Craig Eastman, pues es parte de lo que vamos a conversar hoy, que es lo que tú has dicho. El Brexit, las elecciones y las elecciones europeas que ahora que van a suceder la semana entrante, ¿no? Sí, quería hacer un paréntesis por lo que me acabas de decir,
un pequeño paréntesis Ujú. para hacerte una pregunta. Mencionaste que en tu tema se habla eh, de unas Sí, referencias a 1939, previo a la Segunda Guerra Mundial, y es inevitable que yo te pregunte si tú sientes que el clima actual, la historia no se repite, pero de la misma forma, pero pareciera que es como una espiral, como que volvemos a los mismos temas, sí. pero en unos niveles diferentes, ¿no? Mi pregunta es si tú consideras que estamos en un clima similar En mi opinión, a, sí. a lo que Y ocurrió en hay 1939. varios hechos que refuerzan eso. Entre otras cosas, el primer ministro polaco, Donald Tusk, que fue presidente de la Comisión Europea antes de von der Leyen, la que actual presidenta alemana de la Comisión Europea, eh, Donald Tusk acaba de decir eh, esta semana, a comienzos, que Europa se encuentra en una situación de preguerra y que desde 1945 Europa no vivía una situación de preguerra como la que hoy Europa padece. Entonces, evidentemente, estoy convencido de que hay muchos elementos que hoy confluyen para indicar que evidentemente hay una situación que puede derivar en un conflicto generalizado en Europa. Sí, una de las diferencias del contexto de aquella época con Sí, esta es la misma Unión Europea. O sea, el que, ¿y en qué sentido eso puede frenar o, o acelerar las cosas que puedan ocurrir? O sea, eh, por ejemplo, en este listado se menciona el tema de un ajá, posible ejército ajá. único para Europa. ¿Eso es viable? ¿Ese tema ya no se vislumbra o podría ocurrir algo específico que, porque siempre que hay un enemigo es lo que hace unir al, Sí, la gente se une sí. más cuando hay un enemigo externo. Entonces, ¿qué podría desencadenar que un Emmanuel ejército europeo Macron se consolide? mencionaba a principios de este mes, todo lo que te estoy mencionando no ocurrió hace 3 décadas, 4 décadas o antes de la invasión rusa a Ucrania. Está sucediendo ahora, en mayo. Y Emmanuel Macron mencionaba en el discurso ese famoso de la Sorbona, que es un discurso que hay que escucharlo y hay que leerlo, porque entre líneas tiene una cantidad de mensajes eh, impresionantes. Mencionaba que aquellos años en los que Europa le cedía a la China para que utilizara su mano de obra y le diera productos, le cedía a Rusia la oportunidad de venderle energía y gas, petróleo y gas, y delegaba en Estados Unidos su seguridad, sus temas de defensa estaban terminando. Y nada más contundente que lo que dijo Macron. En efecto, hoy esa dependencia que después de la caída del muro de Berlín delegó Europa en Rusia en los temas energéticos, todo ese tema de innovación, desarrollo industrial que se fue hacia China y que de alguna manera desmanteló una cantidad de industrias en Europa, bueno, y en Estados Unidos también, eh, sumado al tema de defensa, en el cual hoy todos en Europa miran con preocupación que el señor Trump llegue a la presidencia porque es el más escéptico respecto de mantener los recursos que Estados Unidos suministra a la OTAN para defender a Europa. Entonces, el tema del ejército común del ejército europeo viene desde hace algunos años. Macron lo mencionó en el discurso de la Sorbona. Donald Tusk es uno de los que exige en el discurso de esta semana
que los países europeos se pongan serios, lo dijo así, seamos serios y démosle a Estados Unidos, pensando en Trump, la, la, eh, la, eh, la imagen de que somos serios nosotros también y que vamos a destinar al menos el 2% del presupuesto del gasto militar. Pero adicionalmente tenemos que ir más allá, tenemos que pensar en un ejército europeo. Ahora, ¿cuánto tiempo toma construir un ejército europeo y consolidar lo que hoy, después de, bueno, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se ha construido con la OTAN? Eso toma décadas. Entonces, no es tan cierto ni tan real que un ejército europeo vaya a estar en los próximos 5 años. Y en los próximos 5 años, como van las cosas, puede haber un conflicto generalizado en Europa. Y ahí es donde está la preocupación de cómo se construye esa idea del ejército europeo. Quiero aprovechar esa palabra que dijiste de generalizado para afinar Ajá. un poco esto, porque yo te quería preguntar, ¿cuál sería un hecho concreto que podría llevar a Europa a formar parte del conflicto eh, Mira, y entre, todo está con sucediendo. Rusia, por ejemplo? O sea, primero, primero sí, Ajá, ¿qué hecho concreto debería hacer sí, Rusia en contra de Europa ajá. o en qué territorio, qué parte del territorio eh, debería hacer Rusia? Y también me gustaría que me respondiera qué beneficio le trae a Rusia embarcarse en eso. O sea, si se le ha complicado la situación en Ucrania, expandir un poco el conflicto hacia Europa, ¿le conviene a Vamos por Rusia? partes. El tema de qué hechos pueden generar, degenerar más bien, o derivar en un conflicto generalizado en Europa, empezaron esta semana. Todo está ocurriendo en mayo. Es increíble. El, varios eh, primeros ministros y presidentes, dependiendo del tipo de líder, de liderazgo que tengan en cada país, de Europa, empezaron a autorizar el uso de sus armamentos, del armamento que han facilitado a Ucrania para atacar territorio ruso. Eso hasta ahora, hasta esta semana, no estaba permitido. Es decir, el Reino Unido, Francia, Alemania, Finlandia, eh, en fin, muchos de los países que le han suministrado armamento a Ucrania están permitiendo que Ucrania lance sobre el territorio ruso el armamento, misiles, bombas de artillería, en fin, todo eso ya se puede utilizar obviamente, sobre objetivos militares, no objetivos civiles. Estados Unidos ayer autorizó a Ucrania a hacer lo mismo. Es decir, a atacar instalaciones militares cercanas a la frontera con Ucrania, desde las cuales se estén desarrollando ataques a territorio ucraniano, sobre todo en esa franja de Lugansk y Donetsk que ellos quieren tomar. Eso inmediatamente generó una respuesta de Vladimir Putin. Cuando se insinuó, cuando claro, pero cuando se Como insinuó, extraoficial. solamente se insinuó esa posibilidad hace 15 días, Putin hizo una serie de ejercicios bélicos con armamento nuclear táctico en Bielorrusia. Entonces, y amenazó ya el día de hoy a que si esto genera eh, daños a territorio ruso, ellos van a responder sobre los países que estén autorizando el uso de este armamento sobre bases militares rusas. De manera que eso es un escalamiento gradual del conflicto, que en cualquier momento puede terminar mal. Sí, la- exacto, la situación de la guerra hasta mayo es diferente, como tú lo Total, has dicho, a estas total. 3 semanas, 4 semanas.
pasar. Estamos en un nivel Total. Que nos puede de llevar a escalada la mayor. siguiente afirmación, Entonces, Joaquín, pero y es que la eh, guerra de Ucrania sea la primera parte de esa conflagración generalizada que se dé en los próximos años, que Dios quiera no se dé. sí, qué bueno que lo dijiste tú porque siempre hay que insistir en eso, porque como te digo, esta conversación eh, no quiero que genere alarma, sino que es simplemente poner luz eh, en la niebla, ¿no? Es como estar en un lugar Bueno, nublado y tener una eso es la linterna, como literatura, Joaquín. ver un poquito más allá, ¿no? Precisamente tratar de cuestionarnos acerca de esa confusa realidad que Exacto, nos rodea y tratar sí, de proponer algunas ideas o explicaciones a la realidad que nos toca vivir, ¿no? sí. Y qué bueno que lo mencionas porque nuevamente invito a las personas a leer tu novela porque allí van a ver ya más con detalle eh, esa pregunta de qué pasaría si en la novela ocurren los hechos y tú eres muy detallista Uh -huh. en lo que se desencadenaría luego, ¿no? De, entonces, tener esa visión para los lectores de la novela pueden permitir ver con más claridad que si este tipo de cosas avanzan, hacia dónde podríamos llegar, ¿no? Y yo rescato la pregunta que se estaba diciendo, eh, porque subrayé por aquí una de las frases en tu listado que tú decías que de Ucrania depende la existencia de Rusia. O sea, del conflicto con Ucrania, porque tú No, hablabas de, a lo que me eh, refiero con el tema dame un existencial, segundo. Eh, como que Rusia, sí, que sí, Rusia era una potencia en declive. ¿Qué quisiste digamos, decir eso hoy con que de Rusia una potencia, puso en la Unión declive? Soviética, digamos, eh, eh, conocimos, no sé, cuántos años tienes, Joaquín, tú tienes por lo menos 20 o 30 años menos que yo. Pero bueno, Bueno, creo sí, que mentalmente conocimos tú también. y yo ese mundo bipolar de la Guerra Fría entre dos potencias que, Claro. digamos, con esquemas políticos y con muy distintos, ¿no? Entonces, ese esquema, esa bipolaridad nos permitía darle digamos, a los que lo vivimos un cierto, vivíamos siempre con la posibilidad de que al día siguiente no existiera el mundo porque había una guerra nuclear de por medio, pero siempre le había, Pero pero el mundo estaba claro, el claro, mundo era predecible, era sí, el blanco o mundo estaba negro, punto. claro. El O sea, mundo era eso, blanco o negro. Ese tipo nosotros, de predictibilidad se acabó con la caída del muro de Berlín, con la implosión de la Unión Soviética. Entonces, cuando hoy vivimos una realidad distinta, en donde hay la Unión Soviética se acabó y quedó un rezago de un poder nuclear, de una potencia nuclear, que es la Federación Rusa. Eh, y eso explica, y esta pregunta que me haces, quiero aprovecharla para desarrollar la idea de por qué Europa en la novela, en la ficción y en la realidad se encuentra hoy como está. Porque al caer la Unión Soviética, eh, digamos, hubo como un oleaje, una marejada de democracia en Europa del Este. Y entonces toda esa parte de economía, democracia, eh, se extendió hacia allá y esos países se fueron incorporando poco a poco a lo que hoy es la Unión Europea. Todo lo que antes era la cortina de hierro, Polonia, Hungría, Rumania, Checoslovaquia, que hoy pues, son dos países distintos. En fin, todos esos países de la cortina de hierro pasaron a vivir en democracias saludables, fuertes,
estables y en economías de mercado. Fueron poco a poco pasando a la Unión Europea y hoy son muchos de ellos parte de la Unión Europea. En la medida en que se corrían esas fronteras, la OTAN, que es la organización militar que se oponía en su momento al Pacto de Varsovia, que era esa famosa zona de contención que tenía la Unión Soviética por si lo atacaban, esos ex países del Pacto de Varsovia fueron agregándose a la OTAN. Y eso generó un problema para Rusia. Rusia es un país imperialista, no porque esa es su historia, no es su cultura, no pueden renunciar a ello. Además, es un país con casi 20 millones de kilómetros cuadrados, con una extensión territorial enorme, una población enorme. Ellos consideran que tienen derecho a formar parte de las decisiones que se tomen en el mundo. Entonces, a pesar de ser una potencia en declive, hoy tienen un factor importantísimo, importantísimo, el poder nuclear, tanto en armamento nuclear estratégico como en armamento nuclear táctico. Ahora, eso obviamente Putin lo advirtió, yo no estoy justificando a Putin lo que ha hecho, pero Putin lo advirtió desde comienzos de siglo. Si ustedes se acercan, la respuesta tendrá necesariamente que darse en algún momento. Y los primeros escarceos, claro, y ese es su principal argumento. Exacto. Entonces, para Rusia es un tema existencial tener un colchón territorial que lo tenga tranquilo, digamos, de que no va a ser atacado, porque ellos viven con no solamente es Putin, ojo, eran eran los zares en su momento, fueron los secretarios generales del Partido Comunista Ruso en su momento, Putin o el que sea, tienen esa sensación de que Europa no les incomoda y si la tienen muy cerca, peor. Más aún si está la OTAN de por medio. Entonces, todas esas razones explican lo que te menciono de por qué Rusia tiene esa actitud hostil hacia en general, hacia lo que significa democracia y economía de mercado en Europa y a lo que sucedió en los últimos años en Ucrania, y es formar parte de la Unión Europea, que querían formar parte, y formar parte de la OTAN. Ahora, para Rusia, Ucrania es la madre de la nación, es decir, la nación rusa se formó, se originó en Ucrania. Entonces, para ellos es inaceptable que la cuna, el origen de la nacionalidad rusa, de sus propios orígenes, forme parte de esa Europa que ellos detestan y que les incomoda, ¿no? Esa es parte de la explicación de todo lo que de lo que ocurre hoy. Sí. Yo, viendo un poco documentales sobre Putin, sí puedo entender que él sea como el abanderado de un sueño de rescatar a su madre, Sí. ¿no? Su madre Ucrania, la madre patria, rusa. Yo sé que influye mucho algo personal de él, pero eh, eh, rescato una de las frases del listado que me enviaste, eh, que creo que fue un presidente norteamericano, Sí, lo creo que fue dijo el que dijo eso de, es la economía. Bush padre, sí. Cuando le preguntaron, eh, sí, entonces quiero rescatar un poco esto, porque por lo general la geopolítica que, que da una pantalla de idealismo y de respeto a las naciones, a sus propios cultura o lo que sea, eh, si uno escarba, Sí. por detrás hay razones económicas, ¿no? Eh, y entonces vuelvo a eso. A Rusia le conviene económicamente un conflicto, por ejemplo, con Europa o extender
o extender el conflicto con Ucrania. Eh, por ejemplo, cuando surge la noticia de que Putin quería hacer como un alto al fuego, eh, previo por unos meses, eh, se estaba diciendo que a Ucrania, de hecho, le convenía que eso no ocurriera porque estaba recibiendo Ujú. eh, apoyo económico, ¿no? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿a quién le conviene No, no, económicamente cuando que el me refiero a la conflicto economía es a la continúe crisis que se o gestó se extienda? y que está derivando en lo que tenemos. Eh, y ya lo mencionó Macron en su discurso de la Sorbona. Mm. eh, nosotros cedimos toda nuestra capacidad industrial a los chinos. Entonces, y nos dedicamos básicamente a instalar operaciones y plantas en China y la innovación se fue allá y el desarrollo y la innovación se quedaron allá. Eso es parte, digamos, esa parte de depender económicamente de China se terminó devolviendo en contra. Es parte de los efectos nocivos de la globalización hoy para Europa. Entonces, lo que, Que lo notamos, que lo notamos especialmente claro, durante el COVID y durante el confinamiento, cuando, cuando la globalización hizo que las empresas dependieran, las naciones dependieran de empresas situadas en China, etcétera, y cuando claro, se cerró, así se es. complicó mucho Eh, la cadena de mira tú que suministro y ese tipo de cosas. Mercedes-Benz tuvo que descontinuar el proyecto de automóviles eléctricos porque hoy no pueden competir con China con lo que tienen. Entonces, desmontaron el tema, van a revisar cómo retoman el tema de autos y se van a devolver por ahora a autos híbridos. Eso, pero eso dice mucho de todo lo que dejó de hacer Europa en innovación. Y, y esa parte tiene un peso específico grandísimo en la economía de hoy y tendrá un peso específico muy grande en la economía del futuro. Y si eso, y si eso no se corrige, pues obviamente hay un problema, porque tú pasaste de ser un país productor o un continente en donde se producen muchas cosas a ser un país dependiente en muchas cosas de lo que se produce en otros lados. Entonces, lo que está, y eso, pero eso tiene otra cola, y es cuántos desempleos se están generando en Europa por cuenta de eso, o por cuenta de todos esos tratados económicos que de alguna manera terminan, en algún momento terminan afectando a unos y a otros, pero hay dolientes en Europa, hay sectores económicos que les ha dolido mucho el tema de los tratados de libre comercio. Entonces, todo eso genera eh, escepticismo, genera molestia, genera pobreza o genera desempleo, y ahí es el punto en donde Y la ultraderecha, exactamente. la ultraderecha se está aprovechando, sí, y la ultraderecha se está aprovechando para avanzar Eh, su exact, discurso previo a estas elecciones claro, europeas. Una de, y, su, y de sus eso cosas está favoritas. ocurriendo hoy. Sí. Eh, Euroescépticos que gobiernan, líderes euroescépticos hay en Hungría, en Italia. Marine Le Pen va muy bien en las encuestas en Francia. Los euroescépticos, digamos, no los euroescépticos, los de extrema derecha, los movimientos de extrema derecha que son menos afines a ese europeísmo que surgió de todos los tratados que dieron origen a la Unión Europea, eso es lo que hoy tiene mayor aceptación con miras a las elecciones europeas de la próxima semana. Y eso es un riesgo muy grande porque es poner en riesgo todo lo que Europa ha construido en estas últimas décadas, ¿no?
Eh, me llama la atención que cuando Sí, escribiste la novela, que fue en el 2019, creo, ¿verdad? Eh, los hechos que se desarrollan en la novela mencionan a unos personajes sí, que son Trump y Le Pen, ¿no? Que luego con, que luego con las elecciones donde ganó Biden y donde Le Pen eh, sí, no ganó en Francia, que ahora nombres, estos nombres que en tu novela avanzaron, vuelvan a, a- a tomar fuerza, me parece curioso, porque me sí, acuerdo que en una conversación que tuvimos hace un tiempo, conversamos sobre esto. órale, La novela nos mostró un ujú, universo con Trump en el poder y Le Pen también sumando poder, pero él como que hubo un viraje, como un cambio de dirección, pero pareciera que esa dirección que tú avisoras eh, paradójicamente vuelve y eso me a preocupa. ser una Ojo que yo, posibilidad cuando cercana, ¿no? ganó Biden, yo no soy demócrata, ojo, yo soy un hombre de centro derecha y para mí, bueno, el Partido Republicano de antes, no este circo que hoy eh, gobierna el Partido Republicano, ¿no? Ni Trump ni todas esas extremistas que hoy están en el Partido Republicano. El Partido Republicano de antes es el que yo creo que vale, al que debe volver Estados Unidos. Pero claro, yo respiré tranquilo cuando ganó Biden, porque pues era evitarle al mundo el dolor de cabeza de lo que habíamos vivido 4 años con Trump. Eh, y evidentemente descansé cuando también Macron volvió a ganar, bueno, ganó o derrotó a Marine Le Pen. Eh, pero la historia es así, Joaquín. Eh, Hoy estamos en las mismas y probablemente gane No, Trump sí, y en las encuestas va marcando muy bien para las próximas elecciones generales en Francia Marine Le Pen. Y no, ni hablemos de lo que está pasando en España, que la verdad que cada vez, cada noticia que uno ve de España es más lo desanima a uno un poco más, ¿no? Pero los nacionalismos están aflorando en Europa de una manera, aprovechándose, los populismos se han aprovechado de esa crisis que el COVID exacerbó, porque además esa crisis fue exacerbada, esa crisis económica se exacerbó por el COVID y todos esos defectos estructurales que tenía la Unión Europea en lo económico también se exacerbaron por el COVID. Y todo eso es lo que ha derivado en que la política, que es lo que refleja todos estos temas sociales y económicos, pues nos tenga como nos tiene ahora, ¿no? cuando me estabas mencionando un poco el clima que sentíamos previo a la caída del muro de Berlín, yo me acuerdo, y un poco después, yo tenía la sensación que los países como que mostraban fuerza, o sea, nosotros aumentaban su capacidad militar, etcétera, pero uno como que intuía, o yo intuía, que era como, solamente están mostrándose fuertes, pero no van a dar el paso a algo concreto, a un hecho bélico Uh concreto, -huh, sino somos fuertes, es como uh -huh. amenazar, como un juego de amenazas. Pero en la coyuntura actual pareciera que la posibilidad de pasar de la amenaza a algo concreto, como tú lo dijiste, con esto de aprobar los, las ayudas en equipamiento militar para que Ucrania eh, Las usa en territorio ruso, sí. ejecute algo. Sí, eso ya no es muestra de poder, sino es la posibilidad concreta, ¿no? Y yo quisiera rescatar en algo que mencionas también en la novela, Sí.
porque me gustaría como ir acotando. Eh, ¿Por dónde podría comenzar? ¿Por dónde podría comenzar físicamente una expansión del conflicto hacia Europa? Por ejemplo, tú mencionas, y me gustaría retomarlo en esta conversación, Suwalki, que es sí. la franja Suwalki. Es por, o sea, algo, tú me dices que esa franja es donde Rusia podría dar un paso hacia Europa, o hay otros lugares que te preocupan más, En general, Polonia o... digamos, hay una barrera natural que son los Cárpatos, que es como una forma de herradura que tiene alrededor de 1500 kilómetros en el centro de Europa. Eso siempre ha impedido que, digamos, pero desde siempre, que los rusos y los europeos, digamos, se ataquen por ahí porque es una barrera natural. Pero esa barrera natural, los Cárpatos terminan en Polonia. Y Polonia tiene una serie, hacia el norte es muy llano y digamos esa es una llanura que llega prácticamente hasta Rusia. Y hay una parte, y adicionalmente esa parte es muy propicia para la caballería blindada o la caballería, digamos, para los tanques rusos, porque es una parte plana en la que los tanques rusos se pueden mover casi sin ningún problema. Eh, el otro tema crucial es un enclave ruso que se encuentra en el mar Báltico, eso fue antiguamente alemán, Königsberg, que hoy se llama Kaliningrado. Ahí Rusia tiene una base naval muy fuerte y ha colocado no solamente aviones y misiles estratégicos tácticos nucleares de mediano alcance hasta 500 kilómetros. De manera que cualquier ciudad europea hoy, desde Kaliningrado, puede ser atacada con armamento táctico nuclear o con armamento, digamos, convencional desde Kaliningrado. Ese enclave hoy es un problema para la OTAN, digamos, desde el punto de vista bélico, porque está en la mitad del Báltico. Los rusos tienen monitoreado todos los movimientos de la OTAN en el mar Báltico y adicionalmente existe esta franja Suwalki, que es de 90 kilómetros, que es el corredor que conectaría o que conecta directamente a Bielorrusia, que es un socio estratégico de Putin con, digamos, con Kaliningrado. Si decidiera Putin hacer algún movimiento estratégico de ahí en la franja Suwalki, hoy la OTAN no está lo suficientemente preparada para resistir. A pesar de que esta advertencia se hizo hace más de 5 años, hoy podría fácilmente, digamos, si se toma la franja Suwalki, separar los países bálticos que hoy forman parte de la OTAN, Lituania, Estonia y Lituania, del resto de la OTAN y de Europa. De manera que eso significaría que estratégicamente esos países son muy vulnerables hoy frente a cualquier movimiento ruso. Que lo haga Rusia, no lo sé. Los movimientos rusos en Ucrania fueron muy torpes, fue una apuesta muy grande, perdieron mucho y llevan 2 años tratando de recuperar todo eso que perdieron. Pero creo que se volvió una guerra de desgaste, de largo aliento, y lo que puede terminar pasando es que en algún momento, si esto escala, los rusos decidan hacer algún movimiento al norte sobre esa franja, sobre la franja Suwalki. Eso, eso lo contempla la ficción en la novela, Aprovechando esto, en Storm. es lo que te iba a decir. Eh, Quería aprovechar estos últimos minutos para primero mencionar eso, que en la novela se detalla el- la respuesta a qué pasaría si. Entonces, eh, tanto en el tema nuclear y un poco
estas hipótesis de extinción de conflictos, ¿no? Pero yo sé que nos va a quedar muchos temas que hablar y esto me gusta porque como se van a ir desarrollando las cosas luego del Así resultado de es. las elecciones de la semana que viene y de aquí a las elecciones en Estados Unidos, vamos a poder seguir conversando sobre, Así sobre la es. marcha, de cómo se van desenvolviendo los hechos, ¿no? Pero quería aprovechar estos últimos minutos para aprovechar de ti sobre dos temas que me gustaría para concluir. Eh, durante esta conversación hablamos de eh, qué desencadenaría un aumento del conflicto, ¿no? Pero yo quisiera rescatar o preguntarte, eh, ¿qué haría falta para que bajara el conflicto? Por ejemplo, eh, existen figuras respetables para los bandos en conflicto que podría mediar, que su solo, que su solo verbo pudiera desescalar esto. O sea, hay un, hay un político sensato que pueda mediar, que pueda bajar la tensión. ¿O qué crees tú? O Yo sea, creo ¿la tensión se puede que bajar? ¿O qué dime. haría falta para bajar? Por ejemplo, que que la OTAN afirmara Mm. que se repliega, o sea, que, que no va a seguir, o sea, que un poco el temor de Putin, o sea, que quitarle ese argumento, decirle, mira, ya, que nosotros no, nos comprometemos Yo a no creo, extender nuestra, no lo sé, o sea, yo ¿qué creo opinas sobre que eso? Sobre estamos en un desescalar, punto en desescalar es donde posible. el desescalamiento es bastante lejano. O sea, porque Putin está decidido a tomar la parte de Ucrania que dice es rusa. Digamos, eso hoy es inevitable, digamos, de alguna manera. Y el lenguaje que se está usando del otro lado en Europa. ¿Mm? Y el O sea, lenguaje que se está usando del otro. sí, lo que me dicen, no, lo que me dicen es que Rusia, máximo lo que llegaría es como un alto al fuego, Mira, pero yo leía, yo, no a un acabar el hay un conflicto. autor Es como una tregua. fabuloso británico que se llama Timothy Garton Ash, es periodista, historiador, en fin, y escribe artículos en el diario El País, también en el de España. Y hace 2 semanas, o hace una semana, sacó una columna sobre cuál podría ser el escenario en el cual la guerra de Ucrania terminara. Cuál sería la victoria para Rusia y para Ucrania? Y claro, Ujú. lo inevitable de todo esto es que habría que tragarse varios sapos en Ucrania y sacrificar ciertas zonas del país para contemplar la posibilidad de que esto llegara a un acuerdo eh, sensato de terminar el conflicto. Eh, ¿Es factible que en Ucrania acepten eso? No lo sabemos. ¿Es factible para Putin conformarse hoy con que le cedan esa franja que comunicaría a Crimea con territorio ruso, que es básicamente toda la parte este ucraniana, sureste ucraniana? No lo sabemos. Pero cualquier escenario de desescalamiento o de terminación del conflicto parece derivar o terminar en que Ucrania pierde parte de su territorio como en su momento perdió Crimea. De manera que eso es muy costoso y doloroso para Ucrania, por lo que significa sacrificar más territorio sin garantizar que Rusia en algunos años sea reincidente y vuelva a atacar. Claro. Y volviendo a las elecciones europeas, este tipo
de decisiones que Ucrania acepte ceder ese territorio para bajar el conflicto depende mucho de las ayudas económicas que Ucrania reciba. Y si el Parlamento Europeo cambia y hace un giro eh, a sectores a sectores que frenen el suministro económico a Ucrania, eso Así es, puede así incidir es. en esa decisión, ¿no? Y si Trump gana, y si Trump Entonces, gana, esa es una y vuelvo a preocupación recordar tremenda para que Ucrania, porque los republicanos son totalmente opuestos a seguir entregando dinero a Ucrania o armamento. aunque ya creo que se aprobó por ley esa ayuda, Sí. y no sé si en un primer momento, si gana Trump, él No, tendría esa ayuda poder va a como de llegar, pero el revertirlo, no tema es estoy cuánta seguro. ayuda más Pero con Trump seguiría llegando a Ucrania, ¿no? Esa es la pregunta del millón. Los ucranianos están seriamente preocupados hoy por lo que puede pasar en términos de ayuda militar y económica si Trump gana en los Estados Unidos. y, y antes de terminar con el tema te- quiero terminar la conversación con el tema de Estados Unidos, pero quiero rescatar la pregunta que te hacía sobre si tú ves entre los personajes de, que lideran la política actual, ¿quién sientes tú que tenga como el nivel en su palabra de ser como el que medie de esto? O los que Perdóname, tenemos actualmente en todos Europa ni en tienen Estados un verbo Unidos veo belicista hoy y a ninguno. no hay Ninguno. como Mira, un estadista. Emmanuel Macron eh, dijo con mucha sensatez muchas cosas en la Sorbona, en su discurso. Pero lo otro que dice es, hay que enviar tropas francesas a Ucrania a combatir. Eso es básicamente seguir echándole gasolina al conflicto. Eh, y bueno, no te digo de lo que piensan los italianos respecto del tema de Ucrania. Para ellos, si cayó Ucrania, les importa. No les importa. Y no quieren seguir dando, no quieren dar ningún tipo de ayuda económica a Ucrania porque son, entre otras cosas, bastante simpatizantes de Putin. Bueno, eh, Sánchez en España discutía hace poquito con Donald Tusk de que le parecía exagerado pensar que Europa se hallaba en una etapa de preguerra respecto y que eso era una palabra exagerada. Porque, entre otras cosas, para la propia Europa hay en cada región de Europa hay una sensibilidad distinta respecto del conflicto con Rusia o de un eventual conflicto generalizado con Rusia. A Portugal y a España no les interesa. Pues, digamos, estratégicamente aportarán algo, pero no les duele. A Polonia, a, digamos, a Alemania, a todos los que tienen de alguna manera frontera cercana con Rusia, Eslovaquia, República Checa, todos esos países sí les duele, y les interesa mucho y les preocupa mucho cómo se desarrolla el conflicto. De manera que hay una distinta velocidad y distintas visiones en Europa respecto del conflicto, y eso genera que no haya un consenso respecto de lo que hay que hacer. Y, y un poco volviendo sobre esto, ¿quién puede hablar con Putin? O sea, ¿quién siente que está más cercano a hablar con Putin? Porque de hecho, siento que Putin estaría más cercano a hablar con Trump Por que supuesto. con... De hecho, de hecho, eh, o de sea, hecho, Putin le ha hecho ¿quién puede... campaña y seguramente hará toda la campaña posible a través de fake news, desinformación a través de redes sociales para que Trump gane. Que esa es parte de la otra guerra que se está librando hoy en Europa y en Estados Unidos y en Entonces, Occidente. China y Rusia hoy tienen una guerra, una ciberguerra a través de falsas noticias, fake news, de movilizar gente con de noticias TikTok falsas también. y generar una realidad paralela que no es la que les conviene a los rusos,
que es la que no les conviene, pues, digamos, a la democracia en Occidente. Que le- que le- sí, y que le funcionó cuando hubo las elecciones con Hillary Así es, Clinton, que hubo un cambio así es. por la influencia Rusia, ¿no? Eh, entonces, y ya para terminar esta primera conversación, porque las anteriores fueron más literarias, pero era importante eh, porque tu literatura Así es. se hilvana de estos hechos. Entonces, me gustó mucho esta conversación porque así la gente que lee tu libro sabe No, y cómo el que tú lea, hilvanas lo que vas haciendo, Joaquín, ¿no? pero un Quiero corto terminar con paréntesis, el el que lea la caso. novela va a leer todos estos temas, están compendiados en la novela, digamos, forma parte de la trama, de manera que la hace muy actual y muy agradable de leer. Exacto, y muy agradable, porque la ficción, la narrativa permite eso, es como ir De obteniendo datos, acuerdo. pero de una manera fluida, ¿no? Entonces, para terminar, para terminar quisiera preguntarte sobre el caso Trump. Eh, ¿Tú de verdad crees que Trump tiene chance de ser el candidato republicano por todo el sistema electoral, por todo por todo lo complicado que es que un candidato llegue a serlo, de la forma en que se desarrollan las elecciones en Estados Unidos, pero sobre todo por esta guerra judicial que le tienen a Trump como para darle una zancadilla? O sea, ¿tú sientes que es posible que Trump sí sea el candidato de los republicanos? O yo no sé si Ahí quiera lanzarse en yo, independiente del mismo, yo lo único que te digo es o esto, tendría esa treinta fuerza. y cuatro delitos, de 34 delitos fue encontrado culpable ayer por el jurado Donald Trump ante ese juez de origen colombiano, además, en Nueva York. Eh, de manera que Trump está acostumbrado a hacer pilaturas legales. Y, y yo creo que en ese sentido, Claro, claro, va, y va, va a apelar, exacto, va a va a seguir apelar apelando y va a para que apelar, se en fin. retrase. Y esto puede, lo curioso de todo esto es que para la constitución de los Estados Unidos, no de cada uno de los estados, sino la federal, un candidato presidencial puede, digamos, tener digamos, una historia en la que haya sido vencido penalmente en un juicio y puede ser candidato presidencial, como en el caso de Trump. Eh, Ahora, lo que vaya a pasar en cada uno de esos estados si permitan, porque hay estados que sí no lo permiten, dependiendo de lo que salga, por eso creo que va a salir en 2 semanas la sentencia del juez, el castigo. Eh, Dependiendo de de cómo se dé esa sentencia, seguramente los estados, algunos estados donde eso sí está prohibido, decidan algo. Pero salvo eso, yo no veo ningún inconveniente legal, digamos, desde el punto de vista constitucional, eh, para que Trump sea candidato por el Partido Republicano. De hecho, yo no creo que haya mejor noticia para Trump que la que pasó ayer, porque hoy es una Y, víctima del sistema. correcto, Así es. correcto. Y lo va a aprovechar, exacto. Y quiero utilizar una estrategia de narrativa que es eso que se llama un poco el salto al Ok. vacío. Es como lo dejamos aquí para generar expectativa y que la gente eh, quiera unirse a próximas conversaciones, que podemos fijar una luego de las elecciones del Parlamento Europeo para un poco, dados los resultados, ahí sí podemos hablar de un Magnífico. contexto ya diferente. Bueno, entonces invito a las personas a ir a Amazon y a otras plataformas a buscar tu novela ahora ya en inglés y próximamente también nuevamente en español y luego Así conversión es. en papel. Eh,
y ha sido un gusto de verdad. Siempre ha sido un gusto seguir tu camino. Y voy a cerrar ahora porque quiero que Es este un video gusto. se Es un guarde gusto, como siempre, y luego conversar contigo. dividirlo en Muchas gracias. partes Y estamos que la gente pendientes pueda ver. de la siguiente charla sobre estos temas tan interesantes. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Feliz Gracias, tarde. Nicolás. Bueno, feliz Gracias. noche.